Hola, buena tarde, gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo como todos los días en este miércoles 21 de febrero su programa En la Mira. Me da muchísimo gusto que nos acompañe y que se integre a esta comunidad de amigos que todos los días escuchan Alternativa FM 100.3. Pues mire, el día de hoy hay mucha información, pero sobre todo, ya sabe usted, tenemos el miércoles de historia con don José Luis Hernández Caudillo y vamos a estar hablando del tren. También comentarle a usted, ¿verdad?, lo que hay respecto de la política, cómo se sigue desenvolviendo la situación en nuestro país con estas elecciones que estamos viviendo. Y también comentarle que desafortunadamente ya se están casi contabilizando 180,000 personas ejecutadas en lo que va del sexenio del presidente López Obrador. Una tragedia por donde usted la quiera ver. Estamos transmitiendo a través de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva, como todos los días. Y bueno, más adelante le daría más información, pero agradecer a la gente que nos está saludando desde el Paso, Texas, aquí en esta frontera. Tenga mucho cuidado, hay mucho aire, está muy fuerte el aire. Y por otro lado, bueno, pues le quiero comentar que está presidiendo el alcalde Cruz Pérez Cuellar la clausura del taller Mujer Triple E. Y también por otro lado está entregando el DIF municipal apoyos económicos para la atención aquí en Ciudad Juárez. Le informo también en esta tarde que, bueno, pues hay avance en las obras públicas con pavimentación en las calles Batalla del Paredón y Yucatán. Y bueno, también le informo a usted de las giras que están haciendo en algunos lugares, tanto Xochitl Gálvez, que recientemente se registró, y lo mismo Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, Patricia Mercado, como le había informado, la senadora Mercado está renunciando a ser la coordinadora de campaña de Jorge Álvarez. Así están las cosas en Movimiento Ciudadano. Algo no le pareció a esta mujer. Bueno, señores, pues muchas gracias y agradecemos a nuestros patrocinadores, agradecemos a Del Río, como siempre, ya sabe usted, si te gana el aburrimiento, ponte chido con Del Río. Señores, es miércoles de historia con José Luis Hernández Caudillo. Buenas tardes, don José Luis, y como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en el espacio En la Mira. Pues buenas tardes, y pues ahora el tema pues es muy importante por el proyecto que traen de la construcción del paso elevado sobre la Vicente Guerrero, y el paso desnivel que se va a construir de la Paso del Norte, atravesar las vías del ferrocarril y para tomar la... Ese es parte del artículo que escribo hoy, don José Luis, en el Diario de Juárez. Interesante. Y ¿qué pasa con el tren? ¿Por qué seguimos padeciendo este flagelo? Hay intereses económicos, ¿verdad? El gobierno de Texas está captando esos impuestos y por eso no quieren que se vaya del centro, porque se iría a Santa Teresa, Nuevo México. Entonces la lana se va para... Digo, ese tipo de cosas, don José. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando estaba Jeffrey Jones de diputado, hubo una protesta del gobierno de Estados Unidos pidiendo al gobierno de México que se sacaran las vías del ferrocarril, tanto del centro de Juárez como del Paso. A veces se transportaba material peligroso. Uh-huh. Entonces se quería evitar una tragedia. Entonces estaban en pláticas para que las vías del ferrocarril se fueran de Samalayuca a Santa Teresa, que no cruzaran por se desviaran. El Paso. Sí. Resulta que la compañía, la Southern Pacific, dijo: por mí no hay problema, yo tengo patios allá en Santa Teresa, allá puedo tener mis patios de maniobras, construir la vía de Samalayuca para allá. La otra, la Santa Fe, dice: pues es que yo no tengo patios. La Southern Pacific le dice: yo te rento, hay un espacio para que tengas tu patio de maniobras. Dijo: no, a mí en lugar de invertir en eso, dice, yo prefiero repartir dinero tanto al gobierno federal, estatal y municipal, me sale más barato. Pues sí.
Y entonces es cuando entra en pláticas con Teto Murguía, y sí, efectivamente, hay unos acuerdos en que se van a construir algunos puentes, algunos pasos a desniveles, se van a poner unas plumas, por decir aquí en la Norzagara, en el Malecón y Ferrocarril, en la Mejía, en la Vicente Guerrero, y en el cruce que había allá por donde está Soriana Sandes. Resulta que pues nunca se llevó a cabo todo eso. Entonces ya estaba contemplado el puente elevado que se piensa hacer ahora en la Vicente Guerrero, ya estaba contemplado en aquel año. Pero como repartieron dinero, pues nunca los obligaron a evitar que el tren atraviese la ciudad y que la parta en dos cuando hacen. Sin embargo, los accidentes siguen ocurriendo, nada más ayer, ¿no? Ayer un pobre desesperado, porque pues esa es la palabra, se aventó, don José Luis, a la brava. Pero ahora también hay que ver la cultura de la gente que vive aquí en Juárez. Acaban de abrir el túnel. El túnel peatonal. Porque en lugar de no irse por el túnel, se le ocurre a este cuate brincar, se mueve. Cuando se mueve, le presiona el pie el gancho que tiene el vagón. Híjole. Entonces, digo, es inútil que hagan pasos a desnivel, puentes elevados, pasos peatonales. Si la gente sigue. Exactamente, se le hace más fácil cruzar el tren. Ahora, yo lo que veo mal, y como ejemplo está el paso a desnivel. Todos los proyectos que se hacen, probablemente los arquitectos, los encargados de hacer las obras, les presentan un plano de la ciudad, le dicen, mira, quiero hacer un paso de nivel aquí en esta área. Y en teoría, pues todo el plano es parejo. Pues construyen, por ejemplo, el paso de nivel, se construyó en 1965, hacen la excavación para pasarlo por abajo de las vías, sin tomar en cuenta que cuando llueve, el agua que cae en la Sierra de Juárez sigue su curso normal. Su cauce y viene a dar hasta acá. Y entonces baja todo el agua de la Sierra de Juárez y se viene por inercia y se inunda el paso del nivel. Don José Luis, ¿cuándo fue la primera vez que hay tren en Ciudad Juárez? ¿Cuándo llega el tren a Juárez? En el 82. Hacen la excavación. ¿Perdón? En 1882. 1882. Sí. Y entonces, yo creo que va a ser un error si no se previene en los planos que se vayan a hacer, que tomen en cuenta que el agua baja por la calle de La Paz y la calle Mina cuando llueve. Y ahí en ese sector de la Vicente Guerrero y Ferrocarril se inunda. Entonces va a salir contraproducente como en el paso del nivel de la Insurgentes. Okay. Entonces tienen que ver todo eso checar mucho antes de tiempo para no volver a caer en el error ese. Y que sea una laguna ahí, ¿no? Ahora, el paso elevado. El paso elevado va a empezar en la garita de metales. Va a obstruir la vía. Si de por sí la gente no sabe qué es ese. Es un lugar histórico, ¿no? Ese edificio, sí. Y va a ir a bajar en el monumento a Juárez. Entonces va a obstruir la vista de la garita de metales de la estatua de Vicente Guerrero. Hay que checar ese. Y entonces todo eso no puede ser posible que se construya ahí en ese lugar. Oiga, vamos a hablar un poco de la historia del tren, hablar de ese tren que sigue dividiendo la ciudad, de ese tren que se dice que ahí llegó Porfirio Díaz. No hubo tal, ¿verdad? O sí llega en tren don Porfirio. Sí, llega en tren. En el tren. Hasta ahí llega, ¿hasta dónde llegó? Él llega y se estaciona en la... Bueno, lo que era la ferrocarril entre Vicente Guerrero y 16. Ok, ahí es donde... Ahí se baja y se va a la aduana. Mucha gente dice que se hospeda en el Hotel Río Bravo. No existía todavía, ¿no? Todavía no estaba, el Hotel Río Bravo es de 1921. Ok. Entonces cuando él viene a la visita de Aztab, él es en octubre de 1909. Entonces todavía no estaba construido el Hotel Río Bravo. Entonces él llega, está ahí un rato y en la tarde, pues llega como a la 1:30 de la tarde, y en la tarde como a las 5 se va y pone la primera piedra del monumento. Ok. Entonces eso hace el primer día que llega aquí a Juárez. Entonces el ferrocarril ya está desde el 82. Precisamente es cuando pudiera ser la fecha de que empieza a funcionar el barrio de La Chaveña. Okay. Porque es cuando
los trabajadores del riel, para que no les quede lejos su casa y que se van temprano a trabajar, pues les dotan de vivienda ahí en la Chaveña, que les queda a un lado de las vías. Eran traileros, como quien dice la Chaveña, se fundó con traileros. Entonces, por eso dicen que el barrio de Bellavista fue el primer barrio. No, el barrio de Bellavista es hasta mismo en la década de los 20 del siglo XX. Ok. Y entonces ya empieza. Ahí tenemos en el grupo unas fotos donde la ciudad llega hasta la Avenida Juárez. Ok. Se ve allá, todavía no existe el ferrocarril. Yo calculo que esas fotos son como de 1860 y tantos, 1870. Entonces todavía no estaba construido el ferrocarril. ¿Qué había? ¿Sembradíos? Fueron campos de cultivo por decir, de la aduana. De la aduana hacia el oriente eran puros campos de cultivo. Ok. Entonces, y se ve la sinuosidad de la Vicente Guerrero, porque era el cauce natural cuando se desbordaba el río Bravo, por ahí se iba el agua, era su curso natural. Y por eso, si cuando vayan a la misión o a la catedral, se fijan, y está el curso de la Vicente Guerrero irregular. Y esa era la entrada y la salida anteriormente de Ciudad Juárez. Hasta en la década de los 40, cuando abren la 16, para comunicarla desde el centro hasta el Parque Borunda. Es cuando se abre, y ya es la 16, ya es otra arteria que le da comunicación hacia el poniente, hacia el rumbo de San Lorenzo. Entonces, San Lorenzo todavía quedaba lejísimo. Como en un tiempo lo fue Zaragoza, que quedaba lejos del fondo legal, y para ir, era como ir de día de campo. Oiga, don José Luis, entonces el tren llega en 1800, ya, a finales ya casi del siglo XIX. Sí, faltaban 18 años para terminar el siglo XIX. El siglo XIX. La tecnología era norteamericana, es decir, ¿quién puso los...? Bueno, se habla de que fue tiempos de don Porfirio, ¿no? El entramado de la red ferroviaria la puso don Porfirio. ¿Era tecnología mexicana o era...? Pues yo creo que no había tecnología todavía en aquel tiempo. Yo creo que el material, el equipo... Venía de Estados Unidos. Venía de Estados Unidos. ¿Y los trenes, las compañías eran mexicanas? No, ¿verdad? ¿Eran americanas? Al principio se manejaba por ejemplo, en el ferrocarril del noroeste. Era la Kansas y no sé qué otro nombre, pero eran compañías americanas. Entonces se manejaba ese tipo porque aquí pues no había tecnología, no había quien manejara las máquinas. Entonces y sucede como con el tranvía. Sí. Que el tranvía, cuando se establece, uno de las cláusulas es de que debe haber operarios mexicanos y americanos. Pues imagino yo que para enseñar el americano al mexicano a maniobrar el tranvía. Pero como no cumplen con la cláusula, sino que era puro americano el que manejaba el tranvía, por eso se cancela el que iba al hipódromo. Ok. Porque no cumplieron con el requisito. Entonces aquí pues no se conocía la tecnología, pues, por eso se pone en el tren pues operarios de Estados Unidos. Que son los que sabían ellos. Que son los que saben y empiezan a enseñar a la gente aquí de México. Oiga, el tren cuando llega hasta ahí, hasta tu tope, ¿cuándo es cuando el tren cruza? Porque el tren nomás venía del sur hacia acá, hacia Juárez, o cruzaba también ya la frontera. No, todavía no. El tren nada más llega hasta la estación. La estación estaba, y yo todavía vi una foto que sube Jaime Rico muy, muy buena, donde subió una foto aérea de Google Maps y se ve todavía la banqueta de la estación del ferrocarril. Okay. Y sí es cierto, en los recorridos que hacíamos anteriormente, yo los llevaba y les decía, ahí donde está esa cuchillita en la Vicente Guerrero que va a salir a la LER, donde está el Montepío, ahí todavía se alcanza a ver la banqueta. Entonces, en la parte sur de esa cuchillita, ahí estaba la estación del ferrocarril, cuando todavía era la máquina de vapor, que funcionó hasta 1960. En 1960 se inaugura la nueva estación del ferrocarril, la que está ahorita, y ya la máquina es de diésel. Entonces, en esa época, cuando se inaugura la estación del ferrocarril, viene el presidente, inaugura la estación del ferrocarril, la Casa de la Asegurada y el Seguro Social del PRONAF. Entonces ahí ya la máquina es de diésel. Es diésel.
Sí. Entonces se ahorra tiempo, porque anteriormente cuando estaba acá en la Lerdo y Vicente Guerrero, la estación del ferrocarril, que era máquina de vapor, el tren salía a la 1:30 de la tarde, de aquí. ¿Llegaba? Y llegaba en la mañana. Entonces, saliendo de aquí, ahí en San Melayuca había una desviación y ahí esperaba que viniera el tren número 7 de México. Pasaba y ya seguía su rumbo el número 8 que iba a México. Y el que venía de México llegaba aquí a las 3:30 de la tarde. Eso era cuando la máquina era de vapor. Cuando ya se cambia la de diésel y que está la estación nueva, entonces ya el tren sale a las 7:15 de la tarde de aquí. Y llega en la mañana también. Pero se reduce, por decirlo, unas 8 horas. Ok, no, pues sí se reduce bastante. ¿Cómo no? Pero ya la máquina era de diésel. Ok. Entonces era un transporte pues muy solicitado por la gente, principalmente la gente que vivía en pueblitos y en rancherías, porque transportaban bultos, costales, gallinas, marranitos, perros, gatos. Hubo un tiempo el pollero le pollero. A mí me tocó viajar en los dos, en el de vapor y en el de diésel. ¿Y el de vapor entonces se cargaba con carbón? Con carbón. Por eso, y ahorita todavía, creo que cuando fui a la fábrica de whisky estaba viendo, todavía está el depósito del agua. Había un edificio, como una especie de tambo, pero de concreto. Y tenía una pipa, ahí cargaba el agua en la máquina. Y eso lo hacían todas las estaciones. Por eso yo recuerdo que cuando llegábamos frenaba muy bruscamente y segundo para adelante. Y se tenía que esperar porque luego se desenganchaba la máquina para ir a llenarla de agua. Y cuando regresaba otra vez se pegaba y otra vez sentía uno el jalón. Y eso hacía en todas las estaciones, porque se llenaba la máquina. Se tenía que cargar de agua. Sí. Y lo iban echándole el carbón, un humo que le salía. Fogonero, ¿no? Sí. Por eso muchas veces a mí me tocaba, le hacía uno así y tenía todo lleno de carbón, ¿no? Sí, por el humo que salía de la máquina, porque era puro. Y pues no sé, la tecnología pues era muy rudimentaria, pero se viajaba muy a gusto, iba más despacio para disfrutar uno del paisaje. Oiga, usted nos ha platicado las peripecias, ¿no? Las travesías y la comida que se daba en las estaciones, ¿no? Se acercaban a venderle. Sí, nosotros cuando íbamos de aquí hasta Lagos de Moreno, porque íbamos a San Juan, ahí teníamos que bajar para irnos al día siguiente a San Juan, pero ya llevábamos el itinerario de a dónde íbamos, que íbamos a comer en cada estación. A ver, díganos un poquito. Por principio de cuentas, decíamos, vamos a llegar a Biomada, los asaderos. Uy. Pues paraba el tren y subían con los asaderos, el burrito de asadero. Dice, bueno, ya llegamos a Biomada, ahora vamos a llegar a Chihuahua en la noche al Menudo. Ándale. Ya llegamos al Menudo ahí en Chihuahua. Y en el transcurso de Chihuahua a Torreón, por decir, de Delicias, Camargo y Jiménez, subían personas vendiendo café o leche en botellas de soda y con pan. Entonces, a ver, denme una botella con leche o con café y piezas de pan. Así que ahí llegaba uno a Torreón a almorzar. Ya ahí subían y almorzaba uno muy a gusto en la mañana por aquello de las... O sea, llegaba uno a almorzar. O sea, ¿se bajaba del tren? No se bajaba. A veces se bajaba uno, pero mucha gente subía a los vagones a vender la comida. O ahí en el andén. Ahí volteaba uno a ver y ya bajaba a comprar algo de comer. O las estaciones tenían su restaurancito. Ya salíamos de... Luis Vázquez desde Playa del Carmen, saludos, le dice Felipe Pescador. ¿Qué? Para allá iba. Ah. Saliendo de Torreón, decíamos, bueno, ya salimos de Torreón, ahora vamos a llegar a Felipe Pescador, por aquello de la 1 de la tarde, a comer. ¿Qué es Felipe Pescador? Felipe Pescador es una estación. Allá hay un empalme del tren que va a Durango. Ok. Entonces, de ahí de Felipe Pescador sale un tren que va a Durango. Pues mucha gente le dice Estación Cañitas y Felipe Pescador. ¿Pero en qué estado de la República es? Felipe Pescador, pues me imagino que no sé si es ya de Zacatecas o todavía corresponde al estado de... ¿Durango? No, de Durango o de Coahuila.
pero porque está por ahí en ese Por esa tramo. zona, sí. Sí. ¿Es muy famosa esa estación? Sí, porque ahí cambiaba la tripulación. Ah, y se tienen que bajar. Ahí se bajaban. O sea, la tripulación salía de aquí a Chihuahua. En Chihuahua cambiaba la tripulación y luego de Chihuahua a Torreón. Ok. De Torreón a Felipe Pescador. De Felipe Pescador creo que en Aguascalientes. Entonces era cuando hacían el cambio de la tripulación. Ok, los pasajeros se quedaban nada más toda la Sí, tripulación nomás el maquinista, los auditores, los garroteros, todo eso cambiaban. para regresarse. Y esperaban el otro tren o ahí se quedaban en el hotel que tenían en las estaciones y luego se regresaban para esperar el otro que venía de regreso. Ya llegamos a Felipe Pescador a la birria y luego al pan ranchero. Yo me acuerdo que ahí en Felipe Pescador en una ocasión pues llegué y pedimos birria y me compró un pan ranchero y lo puse en el asiento. Y estaba con la birria cuando subió un perro y se llevó el pan ranchero. O ya no me quedé viendo que salió el perro corriendo ahí por el pasillo del tren. Un ladrón. Sí. Y decíamos, bueno, ya llegamos a Felipe Pescador como aquello de la 1 y luego llegamos ya a Zacatecas a las 4 de la tarde. Ahí en Zacatecas recuerdo que andaban con las charolas vendiendo lonches y se veía que salía el jamón y el pues se veía muy rico. Vamos a ver, dame 2 lonches. No, pues es que le costaban la mitad y nomás lo ponían en la orillita. Ah, sí, ya cuando usted lo abría, ¿qué pasó? Nomás está. Adentro pura lechuga. Pues era un negocio. A las 4 de la tarde seguía su camino el tren y llegábamos a Aguascalientes a las 6 de la tarde. Ok. Y ya veníamos llegando a Lagos de Moreno como aquello de las 9, 10 de la noche. Lo que pasa es que desaparece el ferrocarril porque la misma gente trabajadora del riel tuvo la culpa. Hubo el sindicato. Yo en una ocasión le pregunté al personal del vagón, a mí me gustaba irme allá donde estaba el estribo. Me paraba ahí a ver el paisaje. Ya estaba ahí un auditorio y le pregunté, le dije, oiga, ahorita que salimos de Torreón el tren venía muy a prisa. Venía rápido, venía, pues, imagínate, demasiado muy buen tiempo. Dije, y ahorita ya como que le bajó la velocidad. Dice, sí, es que veníamos muy rápido y ahorita ya le bajó. Dice, porque queremos llegar tarde a la siguiente estación para cobrar tiempo extra. Ah, ok. Entonces hubo mucha corrupción ahí dentro de los trabajadores del riel. Se acabaron. Se acabaron el negocio. Ahora, yo recuerdo que allá en la década de los 60, el gobierno de Japón le dice al presidente de la República, oiga, deme la concesión del ferrocarril y yo le hago el ferrocarril más rápido, más barato, más eficiente y más moderno de América Latina. Pues al presidente le pareció muy buena la idea. Pero el sindicato no quiso. Le habla al al secretario del sindicato, creo que en este caso era un tal señor Villaseñor. Dice, oye, mira, el gobierno de Japón nos está proponiendo que demos la concesión del ferrocarril y nos promete esto y esto y esto. No, le dijo, y luego los trabajadores del riel, ¿a dónde van o cómo? Ni modo que los vayan a ocupar o los van a indemnizar, pero si tienen toda su vida y toda la familia ha trabajado en el riel. Pues a ver, vamos a ver. Al día siguiente hubo el primer descarrilamiento del ferrocarril, precisamente en la estación Villaseñor. Entonces era una advertencia para el gobierno de que no querían que diera la concesión al gobierno de Japón. Y eso impidió un mejor desarrollo, Exactamente. ¿no? Nada más hay que imaginarnos de si hubiera aceptado el gobierno de México a darle la concesión al gobierno de Japón, ahorita estuviéramos a otro nivel. Lógico. Oiga, y me imagino que era un sindicato muy grande, ¿no? Porque me imagino que en todo el país, y me imagino que tenían también esa costumbrita de heredarle a los hijos la plaza, ¿verdad? Sí, yo tenía amigos que trabajaron, inclusive creo que el doctor Verdín, uno de los administradores del grupo, el papá creo que trabajó en el ferrocarril, él platica que ¿Les pagaban bien? Que le pagan bien y luego más que nada que les daban unos vales, la familia podía viajar gratis. Sí, es una de las cosas que les otorgaba el sindicato.
Y sí ganaban bien, pero también había mucha corrupción. En eso sí tienen mucha razón en haberlo liquidado, porque estaba operando ya con pérdidas el ferrocarril. Pues yo creo que fue una de las medidas, pues no la adecuada, pero fue una de las medidas que optó el presidente Cedillo en haberlo liquidado, el sindicato, a los trabajadores, y haber vendido. Sí, era un lastre, pero sin embargo en otros países como Europa, Estados Unidos, el tren sigue siendo algo muy, muy importante, ¿no? Muy llamativo y más que nada modernizado. Así es. Pues el presidente quiere hacer eso, a ver si no es otro de sus sueños guajiros, don José Luis. Pues lo tienen que empezar muy bien. No, ahora lo que quiere hacer es que las mismas compañías que están trabajando el ferrocarril incluyan dentro de sus recorridos unos vagones de pasajeros. Ajá. No sé, cuando le vendieron el ferrocarril a las compañías americanas, quisieron hacer eso. Pues te voy a vender el ferrocarril, pero debes de incluir pasajeros. Aparte de carga, de pasajeros. Y dijeron, no, Bien. es que a nosotros no nos conviene. No es negocio. No. Dijo, porque vamos a tener que ocupar gente, y lo con las mismas mañas de los auditores, los garroteros y todo eso. No, yo voy a trabajar con mi propia gente. Y sí, ahorita el ferrocarril está trabajando en el grupo de un señor, miembro del grupo, tiene un grupo de ferrocarrileros y muy eficiente. A veces publica fotos de adentro de la máquina del ferrocarril. Excelente equipo que tienen. Y no hay accidentes del ferrocarril. Pero es carga, es únicamente es pura carga. Y son varios vagones de... Pues no se preocupe, ya le van a hacer entonces un tren al ejército. No se preocupe, al rato le van a hacer... Lo va a manejar como está manejando el aeropuerto, como está manejando el Tren Maya. Oiga, antes de irnos a otro tema, ¿qué piensa usted de las declaraciones del señor Carlos Slim? Se fue grande, ¿qué pasó? ¿Se pelearon o qué pasó allí, don José Luis? Pues nada más hay que esperar que no le suceda un accidente como a Ursúa. Otro de los que también sorpresivamente fallece esta semana, ¿no? Lo que pasa, hay una versión por ahí que parece que llegaron 4 encapuchados a la casa de Ursúa, porque andan en busca de una memoria. Donde tenía información. Donde implicaba a López Obrador. Pues la propia familia, sorpresivamente también, le quiere dar carpetazo a este asunto, cuando a mí me debería de llamar un poco más la atención para investigar eso. Pero don José Luis, vamos a hacer una pausa agradeciéndole a la gente que nos está saludando. Le mandan saludos Marcos Siberian, Alfonso Verdugo, Brenda Garma y obviamente Luis Vázquez desde Playa del Carmen. Y el Juárez de ayer, don José Luis. Ahorita nos invita al Juárez de ayer. Y saludos también a Bárbara García de la Casa de la Madero. Muchos saludos también a la gente que nos escucha en la Comisión de Estudios Históricos, don José Luis. Un saludo a todos. Ahorita que dijo el doctor Verdín, un saludo para él. Ahorita seguimos platicando, y al tremendísimo Daigoro también, que ya tengo rato que no lo veo. Bien, don José Luis, vamos a hacer una breve pausa nada más para agradecer a nuestros amigos de Del Río y a nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias. Oiga, está bien fuerte el aire, tenga usted mucha precaución en este día. Me acompaña don José Luis Hernández Caudillo, y el día de ayer causó mucha sensación la fotografía de don José Luis con Gallery, y yo comentaba que la verdad Gallery, de que es fan aquí del programa, pues ha aprendido mucho más de historia de esta ciudad de lo que saben los jovencitos de secundaria y de prepa. Yo creo que Gallery, escuchando en la mira, conoce más de Ciudad Juárez que muchos juarenses que desconocen aspectos maravillosos de esta ciudad. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias a Del Río, ya sabe usted, si te gana el aburrimiento, pues ponte chido con Del Río. Y también gracias a la Junta y a la Junta Central Municipal de Aguas y Saneamiento, que por cierto, pues le comento que ahorita hay una nueva apertura de una oficina en el área de Sanders, ahí en el centro comercial de la Sanders.
Soriana Sanders. Ahí son las nuevas oficinas de la Junta Municipal para atención al cliente. Así que esté usted prevenido. Señores, pásela bien, buenas tardes. Continuamos con más con don José Luis Hernández Caudillo aquí en La Mira. ¡Eh! ¡Ponte chido! Ponte chido con Del Río. Gobierno del Estado y la J+, de la mano contigo. Adelante, José Luis, y seguimos pues con este tema tan importante que es la historia de Ciudad Juárez. Adelante, don José Luis. Bueno, continuando con el tema del paso de nivel y el puente elevado de la Vicente Guerrero, yo creo que es tiempo de tomar algunas medidas, de oponernos a la construcción de eso. Yo creo que debemos pugnar porque las vías del ferrocarril desaparezcan del centro de Ciudad Juárez. Para principio de cuentas, ¿no? Exactamente, aquí no se vale que ya el ferrocarriles va a ser un puente, va a ser un paso de nivel, no. Se trata de una vez remediar la situación y obligar a la compañía a que saque sus vías allá por Santa Teresa. Sí es cierto, digo, hay muchos intereses. El gobierno de Texas no quiere que se vayan a Nuevo México porque se pierde la captación de impuestos. Ajá. Pero yo creo que hay que anteponer la seguridad de la población, tanto del Paso como de Juárez. Y yo creo que la Comisión de Estudios Históricos va a hacer un pronunciamiento para evitar que se construya ese puente y ese paso de nivel. En ese lugar. Exactamente. Y mostrándoles el por qué nos oponemos nosotros, como la Comisión de Estudios Históricos, nos oponemos a la construcción de eso. Que lo más conveniente es que el tren salga del centro de Ciudad Juárez. De la ciudad, pues sí. Oiga, don José Luis, hay en otros lugares un museo de los ferrocarriles, como en la Casa Redonda de Aguascalientes, de Chihuahua, Chihuahua. en Torreón, todas las estaciones del ferrocarril son museos. Aquí no tenemos, ¿verdad? Aquí no, aquí lo primero que hicieron fue haber derrumbado en la estación del ferrocarril. Así que, no sé, y toda la gente le echa la culpa al gobierno. No, es que no es el gobierno. Somos nosotros los ciudadanos los que dejamos que se hagan las cosas y pues a mí no me interesa, a mí no me perjudica. Y con ese argumento el gobierno hace y deshace. Entonces yo creo que ahorita estamos a muy buen tiempo de oponernos a que se construya ese paso elevado y el paso del nivel. Así es. Ahí necesario. Entonces yo creo que no sé, voy a invitar a las personas que estamos en el grupo de la Comisión de Estudios Históricos a una reunión para ver qué pasos hay que tomar para, no sé, hacer un escrito a la presidencia y un escrito a Ferromex para evitar que se construya en ese lugar. ¿Hacerlo lugar. un poco más para allá o más? No, ¿qué pasa? Por eso se construyó el paso de nivel en el 65, porque el único paso que había de oriente a poniente era la ferrocarril. Y luego la calle Ojinaga que comunicaba el Barrial con la Chaveña, donde estaba la Casa Redonda, la fábrica de whisky. Y luego había otra pasada allá donde estaba la fábrica de aceite de algodón, que era la Sanders. Eran las tres comunicaciones de oriente y poniente. El paso de nivel ya se vio que no funciona como debe de funcionar porque llueve y se tiene que tapar ahí la circulación porque se inunda. Entonces, ¿qué sucede? El eje, el puente que está ahí en las Andes, pues está mal construido, porque taparon ahí donde pasa el ferrocarril, por abajo, lo cerraron. Sí. Entonces,
La única pasada es allá por la Gutiérrez Nájera y seguido andan haciendo maniobras ahí en ese tramo. A mí me ha tocado varias veces que voy a la casa de mi hermano y me tengo que ir a rodear hasta allá, hasta el perimetral y entrar acá por el mirador, porque avanza y luego se regresa y luego otra vez para atrás y para adelante. Y entonces eso es pérdida de tiempo Sí. para la gente. Don José Luis, pues una recomendación a la gente que no se cruce a la brava para que no haya accidentes. No, tampoco. Utilicen... Y más que nada, y ya lo vimos que sí funciona lo de las firmas. Ojalá y en la reunión que vamos a programar en la Comisión de Estudios Históricos, yo creo que sería muy conveniente otra vez recoger firmas de la gente que esté inconforme de que se haga el puente elevado y el paso de nivel, para hacérselo llegar tanto al municipio como a Ferromex, para evitar eso, y que lo más conveniente es que se retiren las vías del centro de Ciudad Juárez. Eso lo veo muy difícil, don José Luis. Lo veo Pero dificilísimo. yo creo que si todos aportamos algo, una firma no cuesta nada. Ya lo vimos con la defensa de la manzana 14. Pues sobre todo, más que nada, que esa bandera la agarrara ahora Xóchitl o Claudia, a ver cuál de las dos, para presionar, porque esto viene como que de allá, ¿no? Desde el centro del país. No, es que Y allá en esto Estados lo Unidos. estaban recomendando el gobierno de Estados Unidos. Y yo me acuerdo que Jeffrey Jones, cuando fue diputado, él nos dio a conocer que era una recomendación que estaba dando el gobierno de Estados Unidos de que había que retirar las vías del centro de Juárez y El Paso, porque a veces transportaba material peligroso. Claro, aquí en el mero centro, imagínate. Exactamente, entonces era la recomendación. Así es. Entonces yo creo que lo más conveniente es sacar las vías del centro de Ciudad Juárez. y El Paso. En la comisión en la casa de la Madero, ¿cuándo empiezan, don José Luis, las pláticas? sábado. Ya este sábado. Este sábado. Háganos la invitación, por favor. Pues sí, los invitamos a la gente que se interese en participar, yendo a escuchar las charlas de identidad juarense, es la tercera etapa. Y van a dar inicio el sábado a las 12 del día, en la calle Madero. Es a la 100, mediodía. Calle Madero, número 100 Norte. 100. Y pues ahí voy a tratar el tema del monumento a Juárez. El monumento. Del monumento. La historia del Sí, monumento. La historia que fue ahí, a quién recibieron ahí en ese lugar y quiénes trabajaban en ese espacio, cómo los chinitos que estaban ahí sembrando, de dónde agarraban el agua y cómo se pensó hacer el monumento, de qué extensión y hasta dónde se pensaba hacer de la Vicente Guerrero hasta la Insurgentes. Ok. Y de la Ramón Corona en la Constitución, todo ese espacio donde estaba el cine Alameda, donde estaba la escuela, todo ese espacio donde están las ferrocarriles del noroeste, todo ese espacio se pensaba hacer el monumento a Juárez. Y no. Y no, porque hubo ahí unos problemillas y por eso mejor se recortó hasta la 20 de noviembre. Ya. Hasta donde está ahorita. Pues es que la historia del monumento está bonita, muy ¿no? interesante. Fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz puso la primera piedra en octubre de 1909 cuando vino a la entrevista de Estado. ¿Lo inauguró? No. Y lo que mucha gente no conoce es que la inauguración iba a ser al mismo tiempo que el hemiciclo a Juárez, allá en la Alameda de la Ciudad de México. El mismo día se iba a hacer la inauguración. Pero resulta que en México estaba lloviendo ese día. Entonces se pospuso y se inauguran al día siguiente, el 17 de septiembre del 10. Y pues en ese momento, aquí es donde yo no concuerdo con mucha gente que dice que Porfirio Díaz y Benito Juárez eran enemigos, puesto que mientras uno defendía la patria, el otro andaba huyendo. Digo, bueno, pues es que Porfirio Díaz era militar, a él le tocaba defender, pues era su trabajo. Exactamente. Y Benito Juárez era abogado, entonces él hacía la defensa de la patria, pero en base a argumentos legales. Y la prueba está en que no eran los enemigos que mucha gente piensa, porque precisamente Porfirio Díaz es el que manda hacer muchos monumentos en honor a Benito Juárez durante su mandato. Pues hasta la fecha ahí está Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Adrián López le manda saludos. Un abrazo, Adrián. Luzma Cedillo, Luis Vázquez y Alfonso Verdugo. Bueno, mucha gente ha estado pendiente, don Marco. Pues gracias, don José Luis. El tiempo se nos ha terminado, pero una plática muy interesante, un
un programa como siempre, un miércoles de historia. Un último comentario, José, es una invitación a que vean el Juárez de ayer. Sí, pues una invitación para que conozcan la historia de Juárez en fotografías y con comentarios que tenemos por ahí. ¿Qué hubo, don José Luis, en la fiesta recientemente? Recibí una invitación, no pude asistir, pero vi que hubo recientemente un evento fuerte. Sí, ¿no? el sábado pasado. Una cena, ¿no? De una cena de otro grupo que se dedica también a la historia. Ah. Y estuvo muy bien, estuvo muy amenizado por el cuarteto universitario. Ah, caray. Se sirvió una cena muy... Sí, hubo un costo, ¿verdad? Sí, sí, de 500 pesos. Y pues a mí me hicieron la invitación personalmente la encargada, del grupo. Y fue personalmente invitarme, pero pues no, ya a la hora que empieza... Ya ando cansado. Sí. No pude, pero sí estuve viendo ahí. ¿A qué horas fue el evento? Empezó a llegar la gente a las 5 de la tarde. Ah, ok. Y luego el cuarteto universitario llegó a las 6. ¿Se estacionan allá atrás, en la parte de atrás? En el estacionamiento de la fiesta. De la fiesta. Ahí fue todo el evento. Sí, vi que estaba muy ameno. Fue el señor Yepo. Sí, vi las fotos, sí los vi. Fue mucha gente que se interesa por la historia y que... Pues yo pensé que iba a haber una plática. Una charla, no, que no. Fue únicamente... Nada más el convivir ahí con todos los compañeros y cenar y platicar y pues muchos, como sucede, muchos se conocen nada más ahí en la computadora y ahí pues se conocieron personalmente. Pero me imagino yo que estuvo muy interesante el evento. Bueno, pues habrá que hacer nosotros el de la Pues comisión. nosotros lo hacemos y los invitamos a ver los tacos de buche. al trópico. Sí. ¡Eh! ¡Ponte chido! Ponte chido con Del Río. Gobierno del Estado y la J+, de la mano contigo. Señores, pues muchas gracias por habernos acompañado. Soy José Ignacio Gallardo. Muchas gracias a don José Luis Hernández Cadillo. Saludos hasta Monterrey, saludos a Ciudad de México, saludos a Adrián López, saludos a Luis Vázquez, a Santo Domingo con Ernesto. Y pues muchos saludos para toda la gente que nos estuvo sintonizando. Bueno, señores, gracias por habernos acompañado. Pásenla bien, saludos a Del Río. Gracias a nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Si te agarra el aburrimiento, pues ya sabes, ponte chido con Del Río. Pásala bien, buenas tardes y muy buen provecho.